soy nutrióloga deportiva, ya tengo experiencia desde hace más de 10 años y me enfoco a trabajar con atletas de alto rendimiento. Vamos a platicar el día de hoy cómo mejorar a nuestros atletas su rendimiento, ¿sí? Y sobre todo en la prevención de lesiones. Cualquier duda que tengan, con todo gusto aquí yo estoy viendo el chat, por favor me preguntan. Nada más les voy a pedir de favor que apaguen sus micrófonos un momento para que no vayan a tener interferencia y todos se escuchen bien. Ok, para que un deportista tenga su máximo rendimiento, necesita cuidar que haya un equilibrio entre 6 áreas. La primera, que es el entrenamiento, la parte psicológica, la parte emocional, que es sumamente importante. Aunque se tenga el mejor entrenador, si hay problemas psicológicos o problemas en casa, en el trabajo, que estén afectando la parte emocional, no se va a tener un rendimiento físico al 100%. También, por ejemplo, si no saben manejar sus nervios, el control de las emociones en una competencia, se puede ver reflejado en el rendimiento físico. La tercera área es la parte de los descansos, el cuántas horas duermen, cuánto tiempo descansan entre sesión y sesión de ejercicio, las cargas de entrenamiento, la alimentación, que es la cuarta área, la hidratación, que es la quinta, y la última, la complementación. Si tenemos un equilibrio entre estas 6 áreas, podemos tener el máximo rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que pasa cuando un atleta tiene excesos en su alimentación? Hay un porcentaje de grasa elevado y este porcentaje de grasa elevado nos provoca pesadez, nos hace lentos, nos hace torpes en los movimientos y disminuye nuestro rendimiento físico. ¿Y qué es lo que pasa cuando la alimentación tiene deficiencias? La principal consecuencia es que haya una disminución de pérdida de concentración y retención del conocimiento, sobre todo en los niños atletas, en los adolescentes, en los escolares, tienen este problema y se pueden volver con muchos distractores en la parte de las escuelas, en la parte de las clases. Hay menor rendimiento, hay mayor incremento hay mayor incremento en el riesgo de lesiones, mayor facilidad a tener desgaste muscular, esguinces, contracturas, fracturas. Entonces es muy importante el que la alimentación sea completa para poder prevenir las deficiencias. Se vuelven muy enfermizos, si no es de vías respiratorias, es de problemas estomacales, y salen de una y vuelven a recaer y entran en otra. Y eso es porque nuestro sistema inmunológico no tiene las defensas necesarias o no tiene la fuerza necesaria para poderse defender. Nuestras células están desnutridas. Hay una disminución en la fuerza, en la velocidad o en la resistencia, y de repente nuestros atletas pueden estar entrenando y no ven mejorías. Dicen, bueno, ¿por qué si estoy entrenando al 100%, si entreno de lunes a sábado, 6 días a la semana, 2 horas al día, ¿por qué no mejora mi fuerza? Porque la alimentación no es la adecuada y nuestro músculo no se está recuperando. Y la otra, en el caso de las mujeres, es muy común que cuando hay deficiencias, hay problemas hormonales y hay alteración en el periodo de la menstruación. Ahora, el desayuno es sumamente importante cuando tenemos deportistas, ya sea niños o adultos. De repente cuando entrenan, acá en México, por ejemplo, yo tengo pacientes que entrenan a veces a las 5 de la mañana, porque entrenan 5 horas en total al día, entonces entrenan en la madrugada y entrenan en la tarde-noche. Y en la mañana, si se levantan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a veces se levantan sin apetito y se van a entrenar sin desayunar. Es sumamente importante que le hagamos hincapié a nuestro atleta la importancia del desayuno. Si no desayunamos a más tardar 1 hora de que nos despertamos, no alcanzamos a recuperar la energía durante todo el día y podemos tener agotamiento crónico o pesadez durante el día, aunque estemos cuidando nuestras siguientes comidas. Nos arriesgamos también más a las lesiones porque estamos obligando a hacer ejercicio al músculo sin energía. Es como cuando obligan a un carro a prender sin gasolina. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tarde o temprano vamos a dañar
la bomba de la gasolina del carro o el motor del carro. Es lo mismo que nos pasa a nuestro cuerpo. Si no tenemos la energía suficiente, lo vamos a desgastar y lo vamos a dañar. Al no desayunar de manera adecuada, pueden tener agotamiento en clases o en entrenamientos, y es cuando nuestros niños de repente están bostece y bostece, o están cabeceando, o se están durmiendo en clases, y se distraen fácilmente. El desayunar después de 1 hora de que nos despertamos, o el desayunar en poca cantidad, también nos puede ayudar a incrementar nuestro porcentaje de grasa corporal, o la famosa lonjita. Y algo sumamente importante, si desayunan o inclusive si comen cualquier comida fuerte con 30 minutos de anticipación a hacer ejercicio, hay una disminución del rendimiento. ¿Esto por qué? Cuando comemos, nuestro cuerpo le da prioridad, nuestro metabolismo le da prioridad a nuestro sistema digestivo. Entonces, nuestro 100% de energía, en vez de emplearlo en nuestro deporte o en el ejercicio que estamos haciendo, lo va a emplear en su mayoría en digerir la comida que estamos consumiendo. Entonces, a la hora del ejercicio, nuestro rendimiento va a disminuir bastante. Entonces, es importante que el desayuno sea con más tiempo de anticipación, o cuando entrenan muy temprano, consumir un alimento que sea de muy rápida absorción, como por ejemplo las malteadas de Usana, que vamos a ver más adelante. Las metas en un deportista. Es importantísimo que sean realistas, alcanzables, medibles y con fecha de cumplimiento. De repente se propone un atleta bajar 2 a 3 kilos y tiene una competencia próxima. Eso yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que trabajen su cuerpo físicamente, ya sea para bajar peso, bajar grasa o incrementar masa muscular cuando están en pretemporada, cuando no tienen eventos de competencias o torneos, porque así no se va a ver afectado su rendimiento. Cuando están en temporada, yo les digo a mis deportistas que solamente nos enfoquemos a mejorar su rendimiento y a prevenir lesiones. ¿Sí? Eso es lo más importante. Cuando tenemos deportistas que, por ejemplo, están en combates, ya sea artes marciales mixtas, taekwondo, ahí yo les recomiendo que el peso que tienen que dar por su categoría lo logren por lo menos con 15 días de anticipación, o que nada más les reste bajar 1 kilo con 1 semana de anticipación al pesaje. Si no lo hacen con tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que el atleta baja el peso que necesita para el pesaje la misma semana de la competencia o 3 días antes, y ahí se pone en riesgo la salud. Hay deshidratación, hay pérdida de electrolitos y puede haber daño muscular. Inclusive puede provocarse infartos por toda la deshidratación que se provoca. Entonces es importante que lo hagan con tiempo. Aquí en el caso, bueno, no hay muchos deportistas específicos conectados, pero para que ustedes lo sepan, les pongo aquí el estereotipo de los deportistas que son velocistas y los que son fondistas, para que ustedes aprendan a identificar. Los velocistas es importante que tengan un porcentaje de grasa bajo y un desarrollo de masa muscular elevado. Y en el caso de los fondistas, tienen que ser al revés. Necesitan un poco más de porcentaje de grasa porque necesitan esa reserva durante largos periodos de ejercicio para utilizarlo como energía, pero su desarrollo de masa muscular es menor. Si se dan cuenta, estos son nadadores, que bueno, creo que todos conocemos a Michael Phelps. Aquí les pongo también el ejemplo de velocista y fondista en el caso de atletismo. Vemos cómo Usain Bolt tiene poca porcentaje de grasa, pero tiene mayor desarrollo de masa muscular a diferencia de un fondista. Esto es muy importante, y sobre todo nosotros que nos dedicamos a la prevención de enfermedades, a mejorar el rendimiento y prevenir enfermedades con sus conocidos o sus deportistas. Las articulaciones no les importa si el peso que tienen es de masa muscular o es de grasa, porque cuando corren, por ejemplo, o cuando tienen alto impacto en articulaciones como ya sea pesas, ya sea CrossFit, ciclismo, triatlonismo, a nuestras articulaciones, el cargar esa cantidad de peso, sea en grasa o sea en músculo, de todas maneras a las articulaciones les provoca un desgaste.
Entonces es muy importante que prevengamos desgaste de nuestras articulaciones. Al final voy a hablar de cómo cuidarlas. Aquí les doy otro ejemplo. Vemos cómo del lado izquierdo tiene mayor desarrollo de masa muscular la velocista que los fondistas. Y en el caso de la alimentación, todos los deportes que son de fuerza, potencia, velocidad, que en este caso también entra CrossFit, creo que por ahí hay alguien conectada de CrossFit, necesitan mayor consumo de proteínas. Aquí les pongo un ejemplo. Las proteínas se recomienda de 2 a 3 gramos por kilogramo de peso, dependiendo la intensidad del ejercicio de fuerza que tienen. Y su porcentaje de consumo de carbohidratos tiene que ser mucho menor, a diferencia de ejercicios de resistencia, como ahorita vamos a ver. Todos estos que ven aquí, los velocistas, gimnasia, CrossFit, levantamiento, gimnasio, todos ellos necesitan mayor consumo de proteínas y menor consumo de carbohidratos. En el caso de deportes de resistencia, fondo, necesitan menor cantidad de proteína. En la de fuerza, recuerdan que les dije 2 gramos de 2 a 3 gramos por kilogramo de peso. En el caso de resistencia y fondo, es de 1.6 a 2 gramos por kilogramo de peso. ¿Por qué los de fondo necesitan menos cantidad de proteína? Recuerden que necesitan menos desarrollo de masa muscular. Si les damos grandes cantidades o ellos consumen grandes cantidades de proteína, van a desarrollar su masa muscular y no van a tener tanta agilidad o velocidad en sus movimientos. Entonces, tienen que tener cuidado con esto. Y el porcentaje de consumo de carbohidratos es sumamente mayor a diferencia de los de fuerza. En cuanto a recomendaciones generales de la alimentación para todos los deportistas, inclusive también para ustedes, aquellos aunque no hagan ejercicio, necesitamos evitar ayunos mayores a 3 horas y necesitamos desayunar a más tardar 1 hora de que nos despertamos. ¿Esto por qué? El cuerpo es muy sabio y si pasamos más de 3 a 4 horas sin comer y no le estamos dando energía, nuestro cuerpo produce grasa y puede haber elevación ya sea de colesterol, triglicéridos o nuestra lonjita, nuestro abdomen. Y también toma reservas de nuestro músculo, toma energía de nuestro propio músculo y entonces ahí, en vez de tener una buena recuperación y un buen rendimiento, vamos a tener pérdida de masa muscular y mayor riesgo a lesiones. En el caso de deportistas, normalmente sus días son muy largos, se despiertan muy temprano y a veces se duermen pues más tarde. Necesitan realizar de 6 a 7 comidas al día. Con 5 a 4 comidas no son suficientes para que consuman la cantidad de energía necesaria. De hecho, normalmente la mayoría de los pacientes que llegan conmigo, que son de alto rendimiento, llegan comiendo menor cantidad de la que necesitan. Jamás me ha llegado alguien que esté comiendo la cantidad que necesita o más. Agua es muy variable dependiendo del deporte y dependiendo en dónde se haga la actividad física, si es bajo el sol y en qué horarios. Pero un promedio es de mínimo 2 a 5 litros de agua. Hay una manera muy sencilla de darse cuenta qué cantidad de litros necesitan al día. Una es por la cantidad de calorías. Si el deportista tiene una dieta de 5,000 calorías, pues mínimo necesita consumir 5 litros para poder digerir y metabolizar toda esa cantidad de alimento, como mínimo. Si tienen una dieta de 3,000 calorías, pues mínimo necesita consumir 2 litros de agua. Esa es una manera. La otra manera es que se pesen al término del entrenamiento. Si ellos normalmente toman medio litro de agua o bebidas hidratantes durante el entrenamiento, se pesan al término del entrenamiento y bajaron 1 kilo, significa entonces que les faltó otro litro de hidratación. Y entonces en el entrenamiento tendrían que estar tomando lo que normalmente toman, que es medio litro, más el kilo perdido, que es 1,5 litros en total, ¿sí? Durante entrenamiento. Entonces esas son 2 maneras sencillas de darse cuenta qué cantidad necesita. En el caso de que tengan competencias, es bien importante el cuidar la alimentación y los tipos de alimentos, sobre todo cuando se compite fuera del lugar donde viven. Y esto aplica igual para CrossFit. Necesitan evitar el consumo de frutas, verduras o cereales que les provoquen flatulencias, que les provoquen inflamación
¿Esto por qué? Porque lógicamente, si estando fuera de casa, antes de una competencia, consumen este tipo de alimentos, pues van a andar indispuestos y no van a rendir al 100% porque van a tener malestar a la hora de estar compitiendo. Necesitan evitar alimentos altos en grasa antes de la competencia. ¿Por qué? Los alimentos altos en grasa tardan en digerirse de 4 a 5 horas después de que los comimos. Si comemos una pizza, una pasta con grandes cantidades de quesos grasosos o cremas o mayonesas, lo que vamos a provocar es que nos va a dar pesadez porque vamos a estar trabajando en la digestión al 100%. Y entonces va a disminuir nuestro rendimiento a la hora de la competencia. El evitar, por ejemplo, también bebidas gaseosas antes de una competencia es sumamente importante. Y les pongo un ejemplo. Si ustedes tapan con su dedo una bebida gaseosa y la agitan, quítenle el dedo y ¿qué va a pasar? Que va a explotar, ¿sí? Va a hacer erupción el líquido con gas. Lo mismo pasa con nuestro estómago. Si ustedes van a hacer ejercicio y se tomaron una bebida gaseosa antes, imagínense todo el burbujeo que van a traer en el abdomen de estarlo moviendo a la hora de hacer ejercicio. Y van a tener malestar o les puede provocar inclusive vómito. Hay que consumir de preferencia solamente los alimentos que sabemos que nos caen bien. No hay que experimentar, aunque vayamos a un país nuevo o a ciudades nuevas donde hay alguna comida típica que querramos probar, pues hay que probarla mejor cuando termine nuestro evento y no días antes del evento ni antes del evento, porque si no podemos poner en riesgo nuestro evento y ya no poder competir si nos da una infección estomacal. Entonces, eviten alimentos nuevos y muy condimentados y sobre todo evitar bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas antes de un evento deportivo nos deshidrata y nos relaja demasiado. Entonces, pues no es bueno. Y sobre todo, pues el manejo de emociones. Aprender a manejar la concentración, los nervios, el estrés de una competencia es sumamente importante. En el caso de la alimentación, justo antes de la competencia, es necesario la comida fuerte hacerla de 2 a 3 horas antes del entrenamiento o competencia, que tiene que ser baja en grasa para que no nos afecte el rendimiento y no estemos en plena digestión. Las pruebas mayores a 2 horas, que sobre todo estas son de fondo, por ejemplo, un triatlón, un maratón, este tipo de pruebas necesitan hacer una recarga de carbohidratos con 4 días de anticipación a la prueba. O sea, es comer grandes cantidades de pasta, arroz, quinoa, avena, la semana anterior a la competencia. ¿Para qué? Para recargar nuestros músculos de glucógeno, esa energía que vamos a utilizar a partir de las 2 horas en el evento que tengamos. Y cuando vamos a consumir una colación baja en grasa, es importante que sea de 1 hora a hora y media antes del ejercicio. Una colación baja en grasa podría ser fruta, la malteada de usana en agua, o algún cereal como una avena, pretzels, alguna barrita, arroz, quinoa. Esa puede entrar con 1 hora y media de anticipación. Aquí les pongo algunos ejemplos de platillos para una comida fuerte que nos va a dar bastante energía antes de una competencia, que puede ser una pasta a la boloñesa, que es baja en grasa, es con salsa de jitomate y tiene bastantes carbohidratos y bastante proteína. Un salmón con arroz o con quinoa, una pasta ya sea con pollo o con atún o con salmón, avena, plátanos. Las frutas que más recomiendo durante las competencias es principalmente fruta seca, como pasitas, orejones, arándanos, dátiles, ciruela pasa, cualquier fruta deshidratada, plátanos, uva y mango. ¿Por qué solamente estas frutas principalmente durante competencias? Porque son las que en pequeña cantidad nos van a dar demasiada energía. Por ejemplo, entre hits de CrossFit, que de repente en CrossFit tienen varias pruebas al día, es importante consumir bastantes carbohidratos, pero de rápida absorción para recuperarnos después de un hit antes de volver a competir. Entonces, en cuanto se termina el primer hit, hay que consumir el alimento, sobre todo, por ejemplo, la malteada de usana, plátano, fruta seca y algo con cereal, una barrita o avena,
para que nos recuperemos rápido y tengamos la energía para el siguiente hit. En el caso de la hidratación durante el ejercicio es importante que se haga cada 15 a 20 minutos y pequeños tragos de agua. Nunca hay que tomarnos más de 200 mililitros o más de 150 mililitros cada 20 minutos, porque si no vamos a tener demasiado volumen en el estómago y nos va a crear indigestión. ¿Con qué nos debemos de hidratar? Bueno, el agua natural, déjenme decirles que ya no es un buen hidratante, porque le faltan minerales para que nuestras células puedan retener mejor esos líquidos y provocarnos una mejor hidratación y un mejor rendimiento. Entonces, yo les recomiendo un suero. Un suero, aquí les pongo una receta casera, que a mí me funciona mucho, que en 1 litro de agua le agregan el jugo de 2 limones, una pizca de bicarbonato, que es nada más lo que agarran con la puntita de sus dedos, una pizca de sal de grano y 2 cucharadas de miel de abeja natural. Si no es esto, pueden consumir algún otro electrolito. Hay muchísimas marcas que pueden consumir, pero bueno, esto es más natural. Jugos no les recomiendo, al menos que ya sean pruebas muy largas, más de 2-3 horas de duración, pero de preferencia es con electrolitos. La alimentación durante el ejercicio. Aquí les pongo varios tips. En el caso, por ejemplo, de CrossFit. Para el CrossFit sería importante tener a la mano entre hits la malteada de Usana, que está aquí a la derecha, barras a base de cereales, frutos secos, miel, electrolitos, principalmente. Lo que ven aquí que son los pretzels o galletas salada es más que nada para ejercicios donde hay grandes pérdidas de electrolitos y que son al sol, en la intemperie, por ejemplo, fútbol, básquetbol, voleibol o tenis. Entonces, estos sirven mucho para recuperar las sales, porque a veces con el suero no es suficiente. Y en el caso de fondistas, triatlonistas, ahí es importante consumir alimentos de rápida absorción que nos den mucha energía. Ahí recomiendo consumir cada 20 a 30 minutos miel, cuando ya va a ser la duración del ejercicio más de 2 horas. Consumir miel, consumir la fruta seca. Y cuando ya llevan 2 horas y media, 3 horas de duración, es importante, aparte de meter cada 20, 30 minutos, ya sea un gel o miel o fruta seca, es importante meter la malteada, porque ya no va a ser suficiente y a partir de las 3 horas ya se empiezan a acabar las reservas que traemos en el músculo. Entonces, hay que utilizar alimentos de rápida absorción. En el caso de la malteada, es importante que se diluya en agua, no en lácteos, porque si no va a hacerse de lenta absorción. Y ojalá en España muy pronto les llegue esta bebida que a mí me fascina para mis deportistas, que es el Rep 3. Lo tenemos en lata o lo tenemos en sobre, que es un energetizante, pero que no estimula el sistema nervioso y que tampoco altera nuestro sistema cardiovascular ni afecta a nuestro corazón. Entonces, este es muy bueno para darnos energía durante el ejercicio, pero creo que por allá en España todavía no llega. En el caso de la alimentación al término del ejercicio, es importante hacerla a más tardar 1 hora de que concluimos nuestro entrenamiento. ¿Para qué? Para que nuestras fibras musculares que se rompen durante el ejercicio se reparen rápidamente. Nada más que lo importante es que se meta un alimento de rápida absorción en esa hora que se le llama la ventana de la oportunidad. Un alimento de rápida absorción sería una malteada a base de proteínas, como las que les pongo aquí, ya sea la Nutrimil sabor vainilla o Nutrimil sabor chocolate, igual en agua. Ya después de que se tomaron esa malteada en agua para que el músculo se recupere rápido, a la hora ya pueden consumir alimentos de preferencia altos en proteína acompañados con carbohidratos. Aquí, por ejemplo, les pongo atún con arroz. O podría ser también ya sea huevo y aparte un plato de frutas. Y consumir electrolitos de 300 a 500 mililitros para recuperar la pérdida de los mismos. Cuando terminamos una competencia o un entrenamiento y llegamos a tener pérdida de peso mayor a 1 kilo, aguas, ese es un foco rojo, porque significa que no nos estamos hidratando de la manera adecuada o que la bebida que estamos utilizando para hidratarnos
no es la adecuada. Y nos puede provocar inclusive hasta infartos cuando perdemos más de 1 kilo después de un entrenamiento porque estamos deshidratados. Entonces, es importante hacer pruebas antes de una competencia importante de qué cantidad de líquido necesitamos según nuestra sudoración y según también el lugar donde va a ser la competencia. Los deportistas tienen mayor desgaste que las personas que hacemos ejercicio simplemente por hobby. Tienen mayor desgaste en menor tiempo. Desgraciadamente, aunque el ejercicio es saludable, hay que ser honestos, el ejercicio nos desgasta más rápido nuestras articulaciones. Entonces, si no le damos un mantenimiento a nuestro cuerpo y no le damos el cuidado necesario, en un futuro, si amamos hacer ejercicio, nos pueden prohibir inclusive el hacer ejercicio los médicos. Entonces, más vale mejor prevenir desde ahorita y poder cuidar nuestro cuerpo. Tienen mayores necesidades que nosotros, los atletas de alto rendimiento, necesitan reparar fibras musculares con rapidez para que tengan una mejor recuperación muscular y puedan incrementar masa muscular aquellos que lo requieran en su disciplina. Tienen mayor desgaste en articulaciones. Yo creo que de los pocos deportes que pueden exentarse en el desgaste de articulaciones es la natación. Pero si nos ponemos a ver la gimnasia olímpica, fútbol, voleibol, básquetbol, crossfit, levantamiento de pesas, con ciclismo, maratonistas, atletismo, constantemente estamos teniendo impacto en nuestras rodillas y en nuestros tobillos. Entonces, es importante que recuperemos esa articulación, que la lubriquemos, que le demos mantenimiento, porque si no a la larga vamos a empezar con tronidito de rodillas, o dolor inclusive hasta el caminar o al subir y bajar escaleras, o aquellos que les gusta bailar también, que les complique el bailar, que ya les rechinen, que no tengan una buena lubricación. Entonces hay que prevenir todo eso. La complementación es sumamente importante en los deportistas porque, como les mencioné hace un momento, ellos tienen mayor desgaste y mayor necesidad nutricional que nosotros. No la alcanzan a cumplir o a cubrir con la alimentación. Entonces es importante la complementación para que estén sanos, prevengan lesiones, puedan bajar sus tiempos, romper sus propias marcas, mejorar su velocidad y su agilidad. Normalmente cuando un deportista se hidrata bien, come bien, descansa bien y anda con agotamiento crónico, es o por falta de descanso o descenso en su rutina de entrenamiento o porque necesita cuidar su complementación y no lo está haciendo de la manera adecuada. Ahora es importante, vamos a empezar a hablar de la complementación. Es bien importante que cuiden qué marcas son las que consumen como deportistas, porque yo, por ejemplo, me puse a investigar aquí en todo el continente americano. La única marca que me dio la confianza para recomendársela a mis deportistas fue la marca de USANA. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Es la única marca que a mí me garantiza que no les va a dar un doping positivo en una competencia internacional. Me da la seguridad que no les voy a provocar ningún daño a la salud y ninguna intoxicación, porque para mí lo más importante es cuidar de su salud. Si no, le voy a arruinar su carrera deportiva. Entonces es sumamente importante que investiguen bien la marca que está consumiendo nuestros chicos deportistas. Estos son los complementos que yo recomiendo principalmente en un deportista, que son los probióticos. ¿Por qué los probióticos? Los probióticos nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo. ¿Qué pasa cuando vamos a una competencia importante? Hay irritación en el estómago por los nervios o hay inflamación en el intestino, que es colitis, precisamente por lo mismo, por el manejo de emociones. Y el estrés, si no lo sabemos manejar en un evento competitivo, nos va a bajar las defensas. Y además, cuando viajamos a un país diferente, el acostumbrarnos a la alimentación de ese país es sumamente importante. Pues para proteger que no haya malestares estomacales y que el rendimiento sea óptimo y que no les bajen las defensas, ni tengan ni gastritis ni colitis, yo les recomiendo mucho el consumo de probióticos. ¿Cuánto? Aquí depende, aquí les pongo la dosis. Es de 1 a 2 al día cuando hay malestar. Por ejemplo, que sea una persona, un deportista muy ansioso,
y que inmediatamente tenga irritación en el estómago o inflamación, si yo ya lo conozco, le indico de 1 a 2 diarios. Si nada más es como preventivo, le indico 1 cada tercer día. En el caso de los essentials, las vitaminas y los minerales, ¿cómo los utilizo yo y por qué? Me ayuda a prevenir lesiones en mis atletas, a prevenir enfermedades, a que su recuperación muscular sea más rápida y más eficaz, a mejorar su rendimiento, a reparar y a renovar las células dañadas o fibras musculares dañadas. Y esto, por ende, me ayuda a mejorar su energía durante el día. ¿Qué cantidad les recomiendo? De 2 a 3 dosis al día. ¿Esto de qué depende? Por ejemplo, atletas que yo tengo que entrenan doble sesión, 4 horas al día, 5 horas al día, yo les indico 3 tabletas al día. Desayuno, comida y cena, tanto de las vitaminas como de los minerales. Si están fuera de temporada, su desgaste no es tanto, entrenan nada más 1 hora, con 2 pastillas al día es más que suficiente. En el caso del omega, lo recomiendo muchísimo en deportistas de fondo, de disciplinas que tienen eventos de larga duración. Ojo, aquí me estoy enfocando solamente a las recomendaciones por deporte, porque el omega tiene muchísimas funciones y todos deberíamos de tomarlo, pero específicamente en fondistas, ya sea nadadores que nadan arriba de 800 metros, o maratonistas, medios maratones, ciclistas, triatlonistas, les recomiendo el omega porque ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre y eso ayuda a mejorar su rendimiento y a mejorar sus tiempos. También les ayuda mucho en la concentración. Por ejemplo, en disciplinas que necesitan mucho la concentración como la gimnasia olímpica, lo recomiendo bastante y nos ayuda a que nuestro cerebro esté más hábil y más alerta. ¿Cuántas recomiendo? Mínimo 2 a máximo 4. ¿Cuándo recomiendo de 3 a 4? Cuando el atleta tiene algún problema en la salud o alguna deficiencia en específico. Por ejemplo, que tenga mucha resequedad en la piel o muchos problemas de dermatitis, significa que tiene deficiencias de ácidos grasos. Entonces, a él le recomiendo de 3 a 4 al día. O si tiene colesterol o triglicéridos altos nuestro deportista, entonces le incremento la dosis de omega. Pero si no tiene ningún malestar y ninguna sintomatología o antecedente, con 2 es más que suficiente. En niños, por ejemplo, de autismo, también les recomiendo de 3 a 4, porque les ayuda muchísimo a mejorar, recuerden, su concentración y la función del cerebro. Artritis, si tienen problemas de artritis, también es importante darlos en mayor cantidad. El proflavanol C, que es vitamina C con fuerte antioxidante. Lo utilizo en todos mis atletas. Hay 3 complementos que yo utilizo de base, que son los Essentials, el Biomega y el Proflavanol C, ¿sí? Ya dependiendo de la disciplina, ya meto los demás como adicional, o dependiendo del caso, o la época del año, la temporada o pretemporada. La vitamina C, el Proflavanol C, lo utilizo porque, como ustedes saben, el ejercicio nos provoca estrés en nuestras células. Y tantas horas de entrenamiento hace tanta oxidación en nuestras células que incrementa nuestro envejecimiento celular. Entonces es importante dar una fuerte cantidad de antioxidantes para retrasar ese envejecimiento celular y no permitir que las defensas bajen con tantas dosis de entrenamiento. Además, ayuda a mejorar la circulación de la sangre y eso, por ende, va a ayudar a mejorar el rendimiento. Mínimo recomiendo 2. ¿Cuándo recomiendo 4? Cuando andan enfermos como yo ahorita, que ando mal a la garganta y no me quiero dejar que me enferme, recomiendo que tomen 2 tabletas de Proflavanol C en la mañana y 2 tabletas de Proflavanol C en la comida, 2 veces al día por 5 días consecutivos. ¿Para qué? Para dar una sobredosis de vitamina C y que las defensas mejoren y que la gripa les dé muy leve o que no les alcance a dar. Entonces es sumamente importante y sobre todo cuando empiezan con el mínimo malestar de gripita, cuerpo cortado antes de una competencia, hay que bombardearlos con Proflavanol C y probióticos para elevar las defensas. La procosa yo solamente la indico en deportistas que tienen impacto en articulaciones, como lo vimos hace rato. Triatlonistas, maratonistas, CrossFit, pesas,
voleibol, básquetbol, taekwondo, artes marciales mixtas, que constantemente están friccionando ya sea los codos, las rodillas, los tobillos, la procosa es un precursor del colágeno. Ojo, no es que estemos tomando colágeno. Ayuda a que nuestro propio cuerpo produzca mayores cantidades de colágeno. Y entonces nos ayuda a regenerar, a lubricar nuestra articulación y nos ayuda a prevenir mayor desgaste en nuestras articulaciones. Entonces, muchas veces como deportistas, de repente nos confiamos y decimos, híjole, es que yo no tengo dolor en rodillas, yo no tengo ningún malestar en rodillas, no necesito cuidarme con Procosa. Pues, ¿qué creen? Que el desgaste lo están teniendo todos los días que entrenan. Si no cuidan esas articulaciones, en un futuro les va a empezar a dar batalla y les puede complicar la práctica del deporte que tanto aman. Entonces, no se esperen a tener malestar en sus articulaciones y más bien empiecen a cuidarlas y a lubricarlas con la glucosamina con condroitina, que es la Procosa. Esta la recomiendo en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque nuestras articulaciones se regeneran, al igual que el músculo, mientras dormimos. El Magnecal D lo recomiendo para mejorar la contracción muscular, las evacuaciones o fortalecer nuestros huesos. Hay deportes donde hay mayor necesidad de calcio. Este es calcio con magnesio, el Magnecal D. Cuando son mujeres y sobre todo son gimnastas o maratonistas, tienen mayor necesidad de calcio. Es muy fácil que ellas tengan deficiencia de calcio, de hierro. Entonces es bien importante que consuman Magnecal D. O si son deportistas que aunque tomen grandes cantidades de agua, tienen problemas de estreñimiento crónico, que se tomen el calcio de 3 a 5 tabletas juntas en la noche y al ayudar a mejorar la contracción muscular, ayuda a mejorar el movimiento de nuestro intestino. En vez de estar consumiendo fibras o laxantes, el calcio mejora la función de nuestro intestino. Y en el caso de las malteadas, que es la Nutrimil, ya sea de vainilla o de chocolate, yo la recomiendo como un sustituto de alimento. Es el único que puede sustituir a una comida, un desayuno o una cena por la calidad que tiene. ¿Cuándo recomiendo sustituir alimento? Por ejemplo, cuando tenemos deportistas que les comentaba, se levantan a las 6, 5 de la mañana a entrenar y no les cabe porque no están acostumbrados a desayunar, no les cabe alimento, entonces yo les recomiendo que se tomen una malteada en agua antes de irse a entrenar. Y esta sí se la pueden tomar 40 minutos, una hora antes de entrenar, porque es de rápida absorción, ¿sí? O cuando tengo chicos que terminan la escuela, inmediatamente se van directamente al entrenamiento y tienen muy poco tiempo para comer, ahí también recomiendo que puedan meter la malteada como sustituto de un alimento. O en el caso de que sean personas que quieren incrementar masa muscular, también la recomiendo como recuperación muscular al término del entrenamiento, o aquellos que quieren incrementar de peso, agregarlo extra a sus comidas fuertes. Ejemplo, si ustedes ya están desayunando sus huevos, su atún, acompañado con su cereal, sus frutas, sus verduras, extra pueden tomar un poco de lácteo, ya sea leche de almendra, leche de coco, y agregar su malteada adicional al alimento fuerte que están consumiendo. Y eso les va a ayudar a incrementar masa muscular. Y al término del entrenamiento, acuérdense a más tardar una hora de que terminaron de entrenar para que la recuperación sea más rápida. Y les comentaba el por qué yo recomiendo nada más Susana, porque es el único que me da la garantía de que mis deportistas no tengan un doping positivo y que no vayan a tener ninguna intoxicación, porque no tienen ingredientes sintéticos ni tóxicos, y voy a poder cuidar la salud de mis deportistas. Aquí les pongo bastantes credenciales que tienen. De hecho, es el único complemento que permiten que consuman la WTA, que son las tenistas a nivel mundial. No les permiten consumir ningún otro, entre otros equipos que pueden ver aquí. Aquí les pongo una revista, que esta yo la uso mucho como base. Desgraciadamente, no sé, no tengo el dato de alguna revista que ustedes tengan en España. Esta es para todo el continente americano, pero para que se den una idea de la calidad del complemento que es Susana. Es una revista comparativa que no depende de ninguna marca. La hace el gobierno de Canadá
y es principalmente para informar a la población sobre la calidad de los complementos que se venden en el mercado y los más consumidos. Aquí les pongo un ejemplo, la marca Biometrics, que es internacional y la mayoría la conocemos. El porcentaje que ven aquí abajo es el porcentaje de absorción y la calidad de los nutrientes. Aquí la absorción les dice que es de un 2.9. La calificación máxima es el 100%. Entonces, imagínense para un deportista de alto rendimiento que tiene exigencias y tiene necesidades tan altas, pues un 2.9 no le sirve de nada, ¿sí? Vemos aquí las barras amarillas. Las barras amarillas indican que tienen ingredientes sintéticos. Cuando el ingrediente sintético es muy elevado, es cuando ya se convierte en tóxico para nuestro cuerpo. En este caso, pues este tiene ingredientes sintéticos, no tóxicos, pero sí sintéticos. Centrum, que también es internacional y es una marca muy conocida, tiene 5.2% de absorción contra un 100, entonces no le va a hacer ni cosquillas a nuestros deportistas. Y también tiene ingredientes sintéticos. Twin Lab tiene 56%, tiene mucho mejor absorción, sí, pero si se dan cuenta, la cantidad de ingredientes sintéticos que tiene ya es tan elevada que ya se convierte en tóxicos, que son las barras rojas. Ya puede ser dañino para nuestro hígado, nuestro riñón. Pharmaton tiene 1.8% de absorción. Herbalife, 14.8% de absorción, que sé que también lo tienen por allá en España. Y Usana, que es la que yo recomiendo, tiene 96% de absorción y si se dan cuenta no tiene ninguna barra amarilla ni roja, porque es a base de puros ingredientes naturales. Entonces, bueno, esto sobre todo para que sepan el por qué yo recomiendo este producto solamente con mis deportistas, para evitar doping positivo, cuidar su salud y sus articulaciones y no provocarles ningún daño. Y pues bueno, con esto termino y te pregunto, ¿qué calidad de vida quieres tener? Tu cuerpo es una máquina maravillosa y si no cuidas de él, ¿dónde y cómo vas a vivir? Muchas gracias, chicas, por conectarse. Espero que les haya sido de utilidad la información. Si tienen dudas, me quedo con ustedes unos minutos